Apa, no se esperaban esto, ¿eh? Si bloqueaste el celular para escuchar este episodio, probablemente te estés perdiendo de la sorpresa en este momento. Pero bueno, no importa. Yo soy Seba, Content Manager de Front. Para aquellas personas que nunca me habían visto la cara, bueno, acá está. Así que bueno, me presento. Y este episodio es un poco especial porque seguramente ya habrán escuchado más de una vez que el S&P 500 está caro, que está en máximos históricos. Pero bueno, o sea, ¿eso realmente significa que el mercado está caro, que las acciones están caras? Bueno, esto y mucho más va a ser lo que vamos a responder en este episodio. Así que sin más, empecemos. Bueno, primero y principal quería traerles un pequeño resumen semanal de lo que estuvo pasando en el mercado, donde la primera noticia que les quería comentar es que desde la Fed sostienen que va a haber 2 recortes de tasas este año. No sé si se acuerdan, pero hace poquito salió el dato de inflación en Estados Unidos y fue peor a lo esperado, y esto hizo temblar un poquito sobre si la Reserva Federal efectivamente va a empezar a bajar las tasas de interés y si lo va a bajar en la medida en que lo dijo que lo iba a hacer. Y esto es importante porque muy a grandes rasgos significa que si bajan las tasas, el costo de endeudarse para las empresas es menor. Entonces, esto las beneficia en cierta medida. Y sobre todo las tecnológicas, ¿no? También hay otras incluidas en estos grupos, pero como para llevarse la idea general. Actualmente el mercado cree que van a ser solo 2 los recortes de tasas y no 3 o 4 como en algún momento se llegó a pensar. La segunda noticia que les quería traer es que la nueva empresa de Donald Trump ya colapsó un 65%. Hace muy poquito Donald Trump había lanzado a la bolsa, al mercado, acciones de su nueva empresa, que está relacionada con esta nueva red social que, si mal no recuerdo, se llama Truth. Sí, de hecho es Truth Social el nombre, que ya colapsó un 65% desde que salió a bolsa. Uno de los motivos que dio lugar a esta caída fue que la empresa planea emitir 21,5 millones de nuevas acciones, que esto a grandes rasgos significa que diluyen a los accionistas actuales. Esto a grandes rasgos significa que el valor de la acción que tenga algún accionista en este momento, en el futuro va a representar mucho menos del patrimonio de la empresa. Por eso cuando se recompran acciones se dice que se está recompensando al accionista, porque cada vez esa acción tiene más valor dentro del patrimonio total. Por lo tanto, la gente que invirtió en esta acción no debe estar muy contenta. Como tercera noticia que les quise traer es que el ETF de ARK Innovation, el ETF estrella de Cathie Wood, alcanzó un mínimo de 5 meses. No sé qué tan al tanto están del fondo, pero la segunda participación más importante la representa Tesla. Y bueno, ya Tesla viene bastante castigada en el mercado, por lo que si a esta le va mal, tira el rendimiento del fondo para abajo. Según esta nota, alcanzó niveles que no se veían desde noviembre de 2023. Y en lo que va del año, el fondo ya viene rindiendo en un menos 16% en dólares. Si bien tiene participación en muchas empresas, es Tesla el motivo principal por el cual estuvo cayendo. Ahora pasemos a lo que verdaderamente nos compete en este episodio. ¿Están caras las acciones? Bueno, si quieren una respuesta corta, la respuesta es que sí. Pero como en la comunidad no nos conformamos con respuestas así tan cortas y tan escuetas, yo voy a ir un paso más allá, un poquito más profundo. Cada trimestre, el JP Morgan, entre tantos informes que hace, hay uno que realiza que se llama el Guide to the Markets o Guía de los Mercados, que lo que hace es tomar datos de todo tipo. Entonces hay económicos, financieros y de absolutamente todo tipo. De hecho es un informe donde prácticamente todo es gráfico y además alcanza a prácticamente todas las regiones. En particular es un PDF de 70 páginas y este último, sobre el cual me voy a parar, es del 31 de marzo, así que vamos a tomar datos bastante actualizados. Y entre todos esos datos que tira este informe, yo traje a colación algunos gráficos que vamos a estar viendo para responder a nuestra pregunta inicial. Antes de hablar de los gráficos, voy a comentarles sobre una métrica que se usa mucho en el informe y que nos va a ser de mucha utilidad en el episodio, el PER.
Ya comentamos en otro episodio sobre esta métrica y su importancia, pero igual voy a tomarme un minutito para refrescarles la memoria. PER significa Price to Earnings, precio a ganancias si quieren. Es una métrica que relaciona el precio de mercado del activo con las ganancias por acción. ¿Y cómo se medían estas últimas? Bueno, tomamos los ingresos de la empresa, le restamos todos los costos, ya sea impuestos, salarios, costo de venta, etc. Y ahí obtenemos lo que se llama la ganancia neta, o sea, una vez descontado todo. A este resultado lo dividimos por la cantidad de acciones en circulación. En resumen, el PER relaciona el precio del activo o la empresa en particular con las ganancias por acción. O sea, dicho en otros términos, dice cuántas veces beneficios estás pagando. Es muy común decir estás pagando tantas veces beneficios, X cantidad de beneficios, como para dar una idea de cómo funciona, si se quiere, el PER. Que este indicador suba puede ser o porque el precio del activo sube o que bajan las ganancias por acción, porque recuerden que es una división y al revés lo opuesto. Ya igual lo vamos a ir viendo, así que no se preocupen. Lo que sí quiero que tengan en mente es que vamos a usar en realidad el PER Forward. ¿Y qué diferencia hay con el PER normal? Que este último, el PER Forward, reúne las estimaciones de ganancias por acciones. En muchas ocasiones este es más útil por un motivo sencillo. La información pasada no es tan relevante. Si yo invierto en acciones, lo hago con la esperanza de que en el futuro me otorguen un rendimiento, no en lo que hizo en el pasado, porque eso ya es historia, ya no me sirve tanto. Por supuesto que sirve de guía, pero a la hora de tomar una decisión de inversión, yo en general lo hago mirando para adelante y el mercado en general lo hace mirando para adelante, no hacia atrás. Más al final del episodio igual vamos a comentar algunas limitaciones de este ratio, pero esa es la idea principal que quiero que se queden y también el por qué. Y ahora a los fines de este episodio al PER Forward le voy a decir PER, así no estoy diciendo PER Forward todo el tiempo. Así que ahora veamos unos números del informe. Los primeros gráficos que nos van a aparecer en este informe son del S&P 500 y su evaluación. Muchas veces para saber si está caro o barato se compara el PER actual con el PER histórico o contra otros momentos históricos. Y el JP Morgan ya calculó este PER histórico, sobre todo de los últimos 30 años, que nos da un 16,62, que lo vamos a marcar acá y también está puesto acá. Ya vamos a volver sobre él. Vamos a ver ahora el PER del S&P 500 en distintos momentos del tiempo. Para eso me agarré el lapicito y para ir marcando los distintos PERs forward, por las dudas, que tuvo el S&P 500 a lo largo del tiempo. En marzo de 2009, en plena post-crisis, era de 10,4 y es este de acá. Fíjense lo bajo que estaba, ¿no? En marzo de 2020, cuando todo se vino abajo, fíjense que el PER fue de 13,13, PER forward, ¿no? Siempre hablando de eso. Y más reciente, en enero de 2022, acá dice 3 de enero, fue de 21, que acá se ve que tocó un pico el S&P 500 y después tuvo esta caída. Hoy prácticamente está más cerca de 23 que de 21, pero bueno, o sea, es la de variación que hubo del 31 de marzo hasta hoy, que es 19 de abril que estoy grabando esto. Igual, más allá de los números en sí, para aquellas personas que lo estén escuchando y no lo estén viendo, no se queden tanto con los números que les dije porque después los vamos a ver, pero como para que vayan teniendo alguna idea de los números que se manejan cuando hablamos de PER. En primer lugar, si captaron alguna noción así a grosso modo, es que hay alguna relación, aunque no demasiado fuerte, pero relación al fin, entre el PER Forward, que es el que venimos hablando, y el retorno futuro de la inversión. Vamos de a poco. Seguramente, si estuvieron más o menos atentos, habrán notado que cuando les mencioné momentos históricos donde el PER se cayó, por ejemplo, acá en marzo de 2009, también hay otro acá en 2002, creo que esto es post burbuja de las .com, y acá fue el momento máximo en los 2000, pero en los momentos donde el mercado se cayó
vimos que el número del PER era bajo, entre comillas. O sea, en el caso de post-crisis de 2008 vimos que fue de 10, en marzo de 2020 fue de 13, después en octubre de 2022, que acá vemos una fuerte caída del mercado, llegó a ser de 15. Entonces, más o menos esos son algunos números. Y en caso contrario, cuando el mercado llegó a máximos, vimos números altos, ¿no? Por ejemplo, acá en enero de 2022, cuando tocó un máximo, llegó a ser de 21, actualmente está por 23. Y si agarramos otros momentos, como fue el punto máximo de las burbujas de las .com, llegó a ser de 25 el PER forward. ¿Y cuál es el punto de esto? Bueno, este gráfico lo representa mejor, no se mareen al principio, que ahora los vamos a analizar un poquito, pero la idea principal es que cuanto más alto sea el PER que paguemos, peor va a ser el retorno futuro de nuestra inversión durante los próximos 5 años. Quiero acá que miren el gráfico de la derecha donde esto se puede visualizar un poquito más. Yo acá hice una línea marcando el PER 23 aproximadamente, muy a ojo esto, pero si se fijan, ustedes pueden visualizar, si lo están viendo, que cuando se paga un PER de 23 para arriba, el retorno anualizado de la inversión durante los siguientes 5 años fue negativa. Directamente, no es que fue menos positiva, sino que fue negativa. Todos los puntos están por debajo del 0%. Y esto es algo muy importante. Y además, fíjense que estoy hablando no del siguiente año, de los siguientes 5 años. Esta es una de las primeras conclusiones que podemos hacer mirando este informe. Cuando invertimos, la idea siempre es comprar lo más barato posible en pos de un mejor retorno futuro. Y este informe, sobre todo este gráfico que vimos recién, muestra a grandes rasgos cómo comprar caro nos puede terminar saliendo muy caro, válida la redundancia. La línea naranja, que es esta, que va para abajo, muestra a simple vista que cuanto más caro compremos, el retorno baja. ¿Y cómo nos fijamos si estamos comprando caro? Bueno, mirando el PER, que es este eje de acá abajo, el PER forward, siempre hablando de eso, y donde acá podemos visualizar esta idea. No es un indicador definitivo, por supuesto, recuerden que retornos pasados no aseguran rendimientos futuros, pero es un muy buen proxy. Siguiendo en esta misma línea, si comparamos el S&P 500 cuando cotiza a valores de crisis, que acá yo los marqué también siguiendo el gráfico de la derecha, en 2008, en 2020, 2022, que no sé si fue tanto crisis, pero sí hubo una caída fuerte, vamos a ver que cuanto más chico es este número de PER forward, vamos a ver que los rendimientos potenciales de acá a 5 años son mucho mayores. Acá lo marqué muy a grosso modo, en realidad debería ser algo más así, pero bueno. Tengan la idea presente de que cuanto más barato compramos, cuanto más chico es el PER forward, mayores son las ganancias futuras. De hecho, si agarramos el PER del año 2008, más o menos, creo que fue por acá, o si agarramos un PER de 10, el retorno anualizado que nos da es, yo acá lo marqué, creo que es más o menos 15-18% en dólares, que es una locura. Y obviamente que cuanto más avancemos, este retorno también va a ser un poquito más variable. Y para denotar esto último que dije, fíjense ahora sí el gráfico de la izquierda, donde podemos ver que hay puntitos por todos lados, básicamente, ¿no? Por igual yo hice una línea, acá también muy a ojo, está un poco chueca, no le den bola, no estoy haciendo algo para favorecer lo que yo quiero decir, pero si se fijan, siguiendo un poco lo que hablamos también en el gráfico de la derecha, cuanto más caro pagamos un PER forward hoy, el retorno a un año es más impredecible, ¿no? Pero si se fijan, y para los que no lo están viendo, hay más puntitos por debajo del cero que por encima, por lo menos viéndolo a simple vista, ¿no? Entonces estoy queriendo decir que las probabilidades de tener un rendimiento negativo son mucho mayores que un rendimiento positivo pagando un PER de más o menos 20, a partir de 20. De hecho, si nosotros buscamos en este momento
el PER actual del S&P 500, lo voy a hacer acá en vivo y en directo. Estoy abriendo acá Yahoo Finance. Bueno, yo acá encontré el PER actual, no tengo el PER forward del S&P 500, pero ya tenemos un PER de 25 y yo creo que el PER forward no está muy lejos de eso, pero bueno, como para dar una idea, PER 25 ya sería por acá si fuese lo mismo, ¿no? No es estrictamente lo mismo, pero como para que tengan una idea, ¿no? Y obviamente también, si replicamos lo que hicimos en el gráfico de la derecha con el de la izquierda, cuanto más barato compremos, las probabilidades de tener un rendimiento positivo y hasta muy bueno son mejores, o sea, aumentan estas probabilidades. De hecho, fíjense cómo tenemos más puntitos grises por encima del cero, es más, en algunos casos hasta llegando al 20%, que por debajo. Entonces, yo diría que cuando el PER es menor a 18, 19 más o menos, que sería en este caso por acá, las probabilidades de tener un mejor retorno aumentan y esto lo podemos ver tanto en el gráfico de la izquierda como en el gráfico de la derecha, que si hacemos 18 y 19 sería como por esta altura, más o menos. Fíjense que igual no asegura nada porque acá hubo retornos negativos. Pero nada, vemos que las probabilidades en ese sentido están a nuestro favor siguiendo los datos que tomó el JP Morgan. Bien, otra cosa que les quería mostrar consistente con lo que vimos sobre la sobrevaluación del mercado es el peso que tienen las acciones más grandes del S&P 500. Veamos primero cuáles son esas empresas. Yo acá tengo una página a mano, por supuesto, y acá las tengo. Actualmente la líder del S&P 500 es Microsoft, después está Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Google. Fíjense que Google está, en realidad la casa matriz es Alphabet. Está Berkshire, Eli Lilly y Broadcom. Y ahí muy cerquita también el JP Morgan. O sea, 7 de esas top 10 son tecnológicas. Y esto es un poco lo que les quería traer. Primero veamos este gráfico de acá a la derecha arriba. No se fijen en los otros por ahora, por más que ya probablemente los hayan visto. Fíjense cómo este gráfico que muestra el peso de las 10 acciones más grandes del S&P 500 actualmente representan más o menos un 33,5% a fines de marzo. Hoy debe estar igual más o menos por ahí porque no cambió mucho. Pero lo importante es que está en máximos históricos. O sea, fíjense que ni siquiera cuando fue la burbuja de las .com era tanto el peso que tenían las tecnológicas en el índice. Y esto es algo que venimos advirtiendo hace bastante. Ahora sí, veamos el de la izquierda, que es por ahí también más interesante. Y fíjense cómo toma, ahora sí, este sí creo que es el PER, no es el PER forward, de las top 10 de las acciones que no son top 10, digamos, de las otras 490 acciones del S&P 500 y el S&P 500 en general. Actualmente el PER promedio del top 10 es de 20, del resto es de 15, hay una diferencia bastante importante, y del S&P 500 en general es de 16,5. Y fíjense, sobre todo, ya diría a partir de 2018, 2020 se empieza a ver mucho más como el top 10, que en general son las tecnológicas, tuvieron una separación bastante considerable respecto al índice y están cotizando muchas veces muy caras respecto al índice. Y entonces, siguiendo un poco la correlación entre lo que vimos en el gráfico anterior y con este, obviamente cuanto más caras están y más peso tienen el índice, más influencia tienen. Entonces, si a estas les va bien, al S&P 500 le va bien, reafirmando lo que estuvimos hablando todo este tiempo. De hecho, si tomamos las 490 restantes del S&P 500, vamos a ver que tienen valuaciones actuales bastante razonables, por lo menos si miramos solamente el PER. Por ende, acá está lo que yo les mostraba de que gran parte de que estemos en máximos es por las tecnológicas. Una cosa que también les quería mencionar para mostrar esta idea, que también lo vimos al principio, es que el PER promedio del S&P es de 16,62. Este es el PER forward.
por las dudas lo aclaro, y que al 31 de marzo era de 20,21, prácticamente hoy estaba en 23, o sea que más o menos estaría en este punto más o menos, y sobre todo se encuentra a más de una desviación estándar de lo que es el promedio del PER forward del S&P 500 a lo largo de su historia. El desvío estándar es una medida que se usa mucho en estadística para ver la variación de un determinado activo o variable en general en lo que es su rango normal, si se quiere. Entonces, acá lo que podemos ver es que actualmente este está como muy por fuera de lo que suele cotizar si miramos solo el PER forward en el caso del S&P 500, ¿no? O sea, en otras palabras, sí podemos decir que si miramos solamente PER normal y después PER forward, vamos a ver que en todos los índices nos marca que está muy caro. Por supuesto, no es el único índice que hay que mirar, pero yo en lo personal no creo que haya que sumar ratios porque sí a las valuaciones, porque no necesariamente agregar más cosas te agrega más información. Pero el PER forward tiene sus limitaciones, las cuales son: y en primer lugar, a la hora de elaborarse, toma proyecciones hechas por analistas o que hacen las propias empresas, que, como todo lo humano, puede tener sesgos. Pero, a pesar de eso, al juntarse muchas proyecciones, se puede tener como una especie de promedio, un consenso, si se quiere, y la verdad nos ha llevado a conclusiones bastante importantes mirando este reporte. Y como son proyecciones, justamente puede ocurrir que no se cumplan. Es decir, nunca pasó que se compre S&P 500 a un PER forward de 25 y después se obtenga un retorno positivo. Pero sin embargo, esto no quiere decir que no va a ocurrir nunca, solamente que es algo muy improbable tomando data del pasado. Las discusiones, por supuesto, son un poco más amplias que lo que pude mencionar en este humilde episodio, pero tampoco quería aburrirlos. Así que lo que sí quiero que tengan presente es que rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros. El futuro es impredecible. Así que espero que les haya gustado.